Son las 8 de la mañana con 23 minutos, estamos de regreso en Ampliación de Noticias, venimos revisando los posibles escenarios, Fernando, Patricia, que tenemos, porque la cosa no está resuelta. Algunos consideran que ya, bueno, esto ya se acabó, pero todavía no hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, no sabemos qué va a pasar. Lo cierto es que el presidente Martín Vizcarra tiene el dominio de los hechos ahora mismo, pero lo anunciado, estamos con la congresista Maritza García de la bancada Cambio 21, la bancada que encabeza y formaba parte del fujimorismo en algún momento, y la encabeza, ya no está en el Congreso, Kenji Fujimori. Congresista, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿se consideran disueltos? ¿Consideran que hay un espacio para el reclamo en el Tribunal Constitucional? ¿Cuál es el papel de Cambio 21 ahora? Bueno, considero y voy a dar mi opinión personal porque ya no estamos en funciones los parlamentarios que ya no forman parte de la comisión permanente, pero desde mi punto de vista es necesario que la comisión permanente siga funcionando. No puede hablarse de un cierre de toda la estructura del Parlamento porque el procurador público, en este caso, es la persona idónea, la llamada a interponer una acción competencial para determinar si el acto del legislativo o del ejecutivo es el acto que está basado en la ley. Mejor dicho, en otras palabras, si es que lo que ha hecho el presidente de la República, que es la disolución del Congreso, es un acto legítimo, enmarcado a la Constitución, o si lo que ha hecho el Congreso de la República de suspender al presidente en el ejercicio de sus funciones es o no legítimo. Eso corresponde al Tribunal Constitucional. Considero que es una acción que tiene que interponerse de manera inmediata y que tiene que dilucidarse también, porque los peruanos tenemos derecho a saber en qué terreno estamos. Y mientras tanto, ¿no hay espacio para una salida política? Por ejemplo, transparencia. El embajador Alan Wagner ayer nos decía, acá mismo en Ampliación de Noticias, que esto se podía y se le tenía que dar una salida política conversada, negociada, en la que participaran todos, ¿no? No solamente desde la fórmula de lo legal y del tribunal y la Constitución. Sí, pero ¿cuál sería la forma? El presidente de la República ha tomado una decisión, al igual que el legislativo, y cada uno se mantiene en sus formas. Por ejemplo, el día de Nadie quiere ceder, visto, pues, ¿no? Claro, hemos visto en la comisión permanente, han señalado que están sesionando como comisión permanente ordinaria, sin reconocer la disolución del Parlamento. Entonces, ¿cómo podríamos negociar? ¿Cuál sería la propuesta para llegar a un consenso en esta crisis política? Creo que eso hubiera sido oportuno antes de, y no ahora, cuando la situación ya está prácticamente en manos del Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución, a quien corresponde dilucidar esta crisis. ¿Ustedes como Cambio 21 se sienten en la misma línea que Kenji Fujimori? Porque él fue uno de los primeros que se pronunció respecto de la disolución, ¿no es cierto? No, él se pronunció respecto de la elección de un miembro del Tribunal Constitucional. En mi opinión personal y de acuerdo al análisis jurídico, creo que hubieron de alguna forma errores administrativos que están señalados en la propia norma que tienen que darse dentro de un procedimiento de esta selección, como es la publicidad, que es uno, que no se publicó en el diario El Peruano, y dos, el periodo de tachas, que tampoco se respetó. Entonces, esta falencia... ¿Eso está contemplado para este proceso? Porque claro, se nos ha dicho, las reglas de juego deberían cambiarse de pronto, pero son las mismas reglas de juego que se emplearon para la elección de los miembros de este Tribunal Constitucional en funciones que se eligió en el gobierno anterior, en el gobierno de Ollantumala. Sí, la norma está redactada tal cual. El artículo 10 de la ley orgánica del tribunal... ¿cómo se llama? ¿El Tribunal Constitucional? No. No. Perdón, sí, eso era lo que estábamos revisando. No, estamos revisando ahorita del proceso de los miembros del Tribunal. De los miembros del Tribunal Constitucional, pero la ley orgánica. La ley orgánica en su artículo 10 señala expresamente que tiene que haber una publicidad. Y en este caso, como se ha violado la publicidad, no se ha permitido las tachas. Y al no haberse permitido las tachas, lo que está invocando ahora los que han demandado esta nulidad de este proceso de selección es precisamente esto, que no se ha permitido que la población pueda tener ese derecho. Pero el presidente Martín Vizcarra discrepa de eso. El presidente, antes de declarar disuelto el Congreso de la República, decía: el proceso que lleva adelante el Parlamento para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional es legal, pero no es conveniente. Él no objetaba la legalidad del proceso.
No, pero es que no tiene que ver las conveniencias. Yo creo que tiene que basarse en lo que dice la Constitución y la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional. En este caso, considero que sí se ha violado el procedimiento parlamentario y que lo que debió interponer el presidente de la República a través del procurador fue lo que ha hecho precisamente IDL y Flora Tristán y otros. Entonces, si interponía una acción legal, sería ya el fuero judicial quien determinaba esta situación, si correspondía o no declarar la nulidad de esta selección de este miembro del tribunal. Pero lo ha hecho el presidente erróneamente. No quiso esperar a que esas acciones interpuestas por IDL y otras ONGs corrieran su curso. Debió interponerlo el propio Ejecutivo a través de su procurador. No lo ha hecho, desconozco las razones, supongo que debe ser porque tiene asesores extranjeros que no conocen la norma legal, que no conocen el derecho. Vicente Ceballos era su ministro de Justicia. Era su ministro de Justicia, pero hemos visto muchísimas falencias. Una de ellas es el error que lo ha llevado. ¿Qué pasaría si mañana más tarde en esa cuestión competencial se declara válido el acto del Congreso de la República? El presidente habría incurrido indudablemente en el delito de usurpación de funciones. La propuesta planteada por la señora Indira Wilca, porque es verdad que no hay marco constitucional para que el presidente cumpla la promesa que había hecho de irse todos. Y la verdad que así como el Congreso ha sido cerrado, el presidente ha quedado en una posición débil. Hay mucha gente que dice, ha hecho lo correcto y lo aplauden. Sí, creo que ha empatizado muy bien con el sentimiento nacional, pero no va a ser fácil que trabaje el tiempo que le queda hasta el 2021 en una situación tan compleja como en la que hemos derivado. Indira Wilca decía que se convoquen elecciones, que venga el nuevo Congreso y que frente a ese nuevo Congreso el presidente de la República renuncie y que por lo tanto se convoque también a una elección presidencial y ya, tenemos la plana completa nueva y se puede empezar de cero. ¿Le parece una salida? Me parece una salida, sin embargo, tendría que sustentarse en un pacto político escrito, porque nada garantiza que el presidente... Ya no le creen al presidente. Es que nada garantiza que el presidente de la República renuncie a un cargo. Como nada garantiza entregarle el proceso electoral a la Comisión Permanente al señor Olaechea y que honre con su palabra y que no haga algo que no está previsto, digamos. Exactamente. ¿no? Lo digo no por nada en contra del señor Olaechea, sino que el Congreso no se está comportando de una manera lógica tampoco, ¿no? Claro. Y hemos visto muchos que prometen y no cumplen. La última es sin duda Mercedes Arauz, que pocos días antes juró que ella sería vicepresidenta hasta el año 21, como había sido elegida, y sin embargo, al cabo de pocos días renunció. De manera que, por una razón u otra, las palabras y las promesas de ese tipo no siempre son cumplidas. Claro, hemos visto que la señora Mercedes Arauz ha dado un retroceso en esa decisión política que tuvo el Congreso de la República de designarla y elegirla a ella para que ejerza el cargo de presidente de la República. Sin embargo, considero que también, encargada, pero considero también que las amenazas han ido y han venido de otros lados, porque la señora Mercedes Arauz tampoco ha tenido paz y tranquilidad durante esos días. ¿Se refiere a que amenazas de ser denunciada? De ser denunciada penalmente por el delito de usurpación de funciones, porque también se dice que no es democrático y que no es legítimo el hecho mismo de haberla elegido provisionalmente durante la suspensión temporal del presidente Vizcarra. Pero hay que decirlo, peligro que también está sobre la cabeza del presidente Vizcarra, porque alguien podría denunciarlo más adelante de haber tomado una medida anticonstitucional. Ahora mismo para que se investigue, y si en caso la cuestión de competencia se declara fundada a favor del Congreso, el presidente Vizcarra podría terminar privado de su libertad. ¿Creen que el presidente Vizcarra le teme ir al Tribunal Constitucional? Yo creo que el presidente Vizcarra está en la obligación y en el deber funcional, como somos todos los políticos, de que se resuelvan los conflictos competenciales en el Tribunal Constitucional donde corresponde. Tal cual está funcionando la Comisión Permanente es básicamente un absurdo. No han querido reconocer que están sesionando como una comisión permanente extraordinaria por disolución del Congreso, como lo pedía ayer el Frente Amplio y Nuevo Perú. Ahora, la posición es precisamente porque estamos frente a un hecho incierto, o sea, no se sabe cómo va a resolver el TC esta situación competencial. De acuerdo. Congresista García, más allá de los detalles circunstanciales, usted fue sumamente severa sobre el fujimorismo cuando renunció a esa bancada junto a Kenji Fujimori y otros. ¿Cómo evalúa el comportamiento después del fujimorismo que ha causado que usted se vuelva a acercar a ellos y que coincidan en el voto? Creo que tenemos que hacer una pausa, Patricia. Así es. Bueno, nos contesta después de la pausa eso, por favor.